el estudio de hermenéutica por Armando Alanís, lección 23. Muy bien, vamos a seguir con esta unidad que estamos viendo sobre la utilidad de el lenguaje, de la narrativa gramatical. Creo que en la última clase estuvimos viendo factores que determinan el significado de las palabras. Es muy importante, otra vez, que cuando vamos a hacer una interpretación de un texto, de determinar si es literal o es figurado. Porque si voy a darle un significado a una palabra, tengo que estar consciente de este estilo de escribir que es muy común en las obras literarias del Antiguo y Nuevo Testamento. Estuvimos viendo brevemente sobre Mateo 24, les di a ustedes ahí una manera, creo yo, básica de cómo ver palabras y determinar si son literales o son con sentido figurado. Lo importante como de Mateo o cualquier otro texto, pero siendo que fue una de las tareas que ustedes tenían sobre Mateo, nos damos cuenta que tenemos que mantener el enfoque de nuestra mente en el contexto que está hablando Jesucristo. Tenemos que determinar si hace una pausa de una época a otra época. Y si uno sigue, ¿verdad? Viendo las palabras, su sentido, nos damos cuenta que realmente no hay ningunas pausas. Para finalizar, hermanos, sobre Mateo 24, porque estamos viendo que en la mayoría de los casos la misma Biblia define las palabras, aquellas que muchas veces son dudosas en un contexto. Por ejemplo, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 24. Quiero que ustedes me definan la palabra generación. Algunos de ustedes en la tarea de Mateo 24 hicieron hincapié de esa palabra. En Mateo capítulo 24, en el verso 34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto. Primero, interpreten todo esto. ¿Qué? Todo esto que acaba de mencionar antes, desde el capítulo 24, verso 1 hasta el verso 33. Todo esto, ¿a qué se refiere? ¿Está hablando de otras cosas? ¿Todo esto está hablando del siglo XXI o Jesús está hablando todavía de todo esto que acaba de mencionar desde el versículo 1? ¿Ven ustedes, hermanos? ¿Qué significa esta palabra? Estas palabras, todo esto. Ahora, noten ustedes, de cierto os digo que no pasará esta generación, que es la palabra clave. ¿A cuál generación? Bueno, muchos dicen que la generación del siglo XXI. Otra vez, hay interpretaciones así futurísticas. ¿Estaría Jesús hablando de la generación del siglo XXI? Bueno, antes era la generación del siglo XX. Ya cuando no se acabó el mundo y todo eso, cambiaron a Mateo 24 al siglo XXI. Ahora están citando a Mateo 24 siglo XXI. Está cambiando las interpretaciones, ¿se fijan ustedes? Pero ¿qué estaba diciendo Jesucristo? ¿Cuál generación? Si vamos al capítulo 23, en el contexto inmediato, capítulo 23, el verso 36. Todos ustedes hicieron buena interpretación del contexto inmediato. Contexto mediato. Todos dijeron que el capítulo 23 está hablando que Jesús trae unos juicios sobre los judíos y la nación de Jerusalén. Y lo que dice el verso 36, de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Noten ustedes, hermanos, que en el griego y en español son ¿qué? La fraseología es idéntica. Todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando, hermanos, lo que acaba de mencionar ahí Jesucristo del juicio sobre Jerusalén. Especialmente a la gente judía que no quisieron aceptar a él como Mesías.
Y luego entra el capítulo 24 y habla más específicamente, ¿verdad?, del templo y Jerusalén. No tanto de la gente, habla más, porque el capítulo 23 habla de la gente. Y el capítulo 24 habla de la estructura del templo y de Jerusalén. Y luego el verso 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Qué está hablando qué, hermanos? Desde el capítulo 23 a lo menos hasta el capítulo 24, todo está hablando de qué? Del mismo tiempo, la misma generación. Esta generación se refiere a qué? A la de Jesucristo y aquellos hermanos que estaban para leer, ¿verdad? Mateo 24. ¿Cuándo leyeron Mateo 24? Ahora sí, vamos a pensar fondo histórico. Sabemos que Jesucristo habla más o menos como en el año ¿qué? 32, 33, antes de la crucifixión. Mateo 24. Esa es la fecha. ¿Cuándo es que alcanzaron a leer muchos, casi todos, el libro que se llama el Evangelio según Mateo? Y leyeron capítulo 24. ¿Cuándo alcanzaron a leer eso? Más cuando se escribió. Unos dicen como en el año 55, 56. Está bien. Si queremos decir del 78, para mí no es problema. El punto es, hermanos, que ahora como en el año 55, ¿qué están leyendo? Un libro que se llama el Evangelio según Mateo, y están leyendo el capítulo ¿qué? 24, capítulo 23, dice esta generación. ¿Cómo entendieron los que leyeron Mateo 24 en el año 55, más o menos, vamos a decir? Cuando ya Mateo escribió este libro, ahora se está distribuyendo y se está estudiando en las iglesias. Cuando los cristianos leían esta generación del capítulo 23, verso 36, y esta generación, capítulo 24, verso 34, ¿qué estaban pensando ellos? Ya han pasado tiempecito. 33, 43, 53, 63. Ya está llegando ¿qué? Esta generación. El año 70, hermanos, es más o menos la generación como se determinaba la generación de entonces. Es cuando de un hijo a los padres es una generación, se determinaba como 40 años, 50 años, algo así, no específicamente. Pero miren, cuando se leía la palabra generación, obviamente, hermanos, se entiende esa palabra con el significado en que entonces le dieron, ¿verdad? No la nuestra. Primeramente, tengo que interpretar como escribe o habla en este caso el escritor, o habla Jesucristo, como está aquí en Mateo 24. Vamos a seguir, porque estuvimos viendo también que la definición primaria de las palabras debe de gobernar el significado. El significado primario de las palabras. Hay muchos casos, hermanos, en Hechos capítulo 3, verso 6. Quiero que van conmigo ahí, para que vean ustedes. Y este es uno de los ejemplos que vemos nosotros en el libro que escribí. En Hechos capítulo 3, versículo 6. Hechos 3, 6. Ustedes se acuerdan del paralítico, ¿verdad? Que estaba ahí a la puerta de la Hermosa, que pedía limosna. Y ustedes saben lo que dijo Pedro y todo eso, ¿verdad? Hechos capítulo 3. ¿Qué dije? Okay. El versículo le dice, ahí está, no tengo plata ni nada de eso. Y luego, hermanos, comienza, tomándole la mano derecha, verso 7, y saltando se puso un pie. ¿Y qué dice ahí? Anduvo, verso 8. ¿Qué dice verso 8 ahí? Y saltando se puso en pie y anduvo. Sí, anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Verso 9.
y todo el pueblo lo vio andar. Literal, si es literal, tiene sentido ¿qué? Primario. Andar es ¿qué? Lo que no dice aquí la palabra, hermanos, es que hay dos palabras ahí que se traducen del griego andar. Peripateo es la que vemos en el versículo 8, donde dice, y saltando, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Es diferente a la del versículo 8 y versículo 9. La del versículo 8 es peripateo. Peripateo, hermanos, ahí significa que andaba ¿qué? Brinque y brinque y ande así. Entre la multitud. Brinque y brinque y ande. Es peripateo. Brinque y brinque y ande. Literalmente. Pero la otra dice que nomás anduvo. Es nomás andar. Es como caminar de aquí a allá. Andar de aquí a allá. Pero otra vez, estamos dándole el sentido ¿qué? Primario de caminar literalmente. Sea andar en círculos o será también andar ¿qué? En una línea recta. No tiene que ver nada. El griego, por supuesto, nos da esa idea. Pero el punto es primario es ¿qué? Que estaba andando ¿qué? Literalmente. Pero ahora, si vamos a Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y noten ustedes, y se usa esta palabra, hermanos, en muchos lugares. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Cómo es esa andar? ¿Literal o figurado? Figurado. Ya la palabra toma una connotación, sentido secundario. No es que andan físicamente, sino que andan ¿qué? Es un caminar espiritual. Si van ustedes a Gálatas, en el capítulo 3 también habla de lo mismo, que debemos de andar conforme al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces aquí, hermanos, está hablando de la conducta personal, en la cual uno vive como cristiano. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Si yo voy a darle significado, una interpretación a una palabra, y le voy a dar significado, tengo que entender, primeramente, que la mayoría se interpretan y se le da el significado, ¿qué? Primario. Pero muchas veces palabras tienen sentido, ¿qué? Secundario. Hebreos capítulo 9. No sé si lo tengo aquí, no se los di. Ok. Hebreos capítulo 9. Dije que allí, hermanos, el lenguaje proposicional tenía ¿qué? Sujeto y verbo. ¿El verbo era cuál? Tenía. El verbo tenía, hermanos, tiene dos sentidos para darle significado. El primario y el secundario. Fíjense ustedes, el primario se interpreta contener o pertenecer. Pónganse a pensar en esto. Hebreos capítulo 9, versículo 4, hablando del tabernáculo llamado el lugar santísimo, dice, el cual tenía ¿qué? El incensario de oro. Tenía. Esta palabra en su sentido primario es ¿qué? El cual pertenecía o el cual contenía. Más tiene el sentido de pertenecer. Pero tiene el sentido secundario que es tenía. No que pertenecía, es que nomás que tenía. Bueno, no es el punto si es pasado, ahí es el tiempo presente. Tenía, no es que... En griego es tiempo presente. En la traducción, desafortunadamente, le dieron ¿qué? Tiempo pasado. Es que en el griego, hermanos, en la gramática hay lo que llaman el presente auristo, que se escribe en el presente, pero se está usando
gramática del pasado, porque cuando leía a la persona, la epístola ya es en el pasado. Y yo sé que es una confusión aquí. Cuando estudien ustedes griego 2 o 3, se va a hablar más de eso. Pero el punto no es, el punto ahí es ¿qué es el sentido primario el significado primario de hecho? Ahí la palabra es hecho. Déjame, la palabra hecho. ¿What da la transliteración? Otros dicen eco, no es hecho. La CH aquí, hermano, lo está usando con el sentido de química. Transliteración mejor sería tal vez hecho, así. Otros dicen pero es hecho. Como de hacer. H-E-C-H-O. Ese es en español, ¿verdad? En español es ¿qué? H. Es H-E-C-H-O. ¿Cómo se pronuncia eso? Hecho. Hecho. Pero no es hecho. No es en español. Ok. ¿Qué es el punto aquí? Bueno, el punto es que esta palabra tiene sentido ¿qué? Primario y secundario. Primario es pertenecía. Si yo uso el sentido primario, ¿qué quiere decir el escritor? Que en el tabernáculo llamado lugar santísimo, ¿qué? Pertenecía el incensario de oro. Quiere decir que en el lugar santísimo había 2 enseres o 2 muebles. ¿Cuál sería? El incensario de oro y el arca. ¿Y es así según la narración bíblica? ¿Qué es lo único que había que pertenecía al lugar santísimo? El arca. Solamente el arca. Entonces, ¿qué hacen los escritores? Buena traducción. Creo que la mayoría de los traductores no usan la palabra pertenecía. Porque entonces hay un error histórico. Tenemos que nosotros ver que cuando hay contradicciones históricas, tenemos que irnos al sentido secundario. Tenía tiene que ver más con ¿qué? Tenía. No que pertenecía, tenía. Y si leemos el contexto inmediato después del verso 4, ¿de qué está hablando? Que una vez al año entraba ¿quién? Al lugar santísimo. El sumo sacerdote. Y en ese festejo o celebración o función anual del día de expiación, entraba el sumo sacerdote. ¿Dónde echaba las brasas? En el incensario. ¿Y dónde estaba el incensario, hermanos? Es el arca de oro, es lo mismo. En el estudio que les voy a enviar hoy en la tarde, ahí habla de cómo incensario de oro en el primer siglo es altar del incienso que vimos que se ve en el Antiguo Testamento. ¿Qué se hacía entonces? ¿Se echaba qué? Las brasas en el altar de incienso. Y luego comenzaba ¿qué? Porque se abría la cortina, hermanos. Porque acuérdense que aquí está la cortina, acá está el arca, y aquí tocando el velo, el segundo velo, acá está el arca del testimonio, el lugar santísimo. Aquí tocando está ¿qué? El altar del incienso. Y cuando vemos el mandato, dice que se tiene que echar brasas allí, se levanta la cortina y se echa el perfume aromático o el incienso y llena todo el lugar santísimo. Es lo que vemos, hermanos, en la historia, es lo que vemos en el texto. Está hablando que en el día de expiación, una vez al año, el altar de incienso, el incensario de oro, ¿dónde estaba? En el lugar santo, porque se usaba oficialmente se usaba para esa fiesta o esa celebración. Es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Una vez que se cerraba la cortina, ¿qué pasa? Se queda ahí
se queda ahí el arca y luego sigue siendo el altar o el incensario de oro que parte del lugar santo. Bueno, ¿cómo sé todo esto? Uno, porque los traductores me dieron una buena traducción, tenía, no pertenecía. Si hay una versión que dice pertenecía, wow. Entonces ya hay contradicción histórica donde vemos que el lugar santísimo no tenía nada, excepto el altar. Digo, el arca del testimonio. Yo sé que se habla ahí de una vara, y se habla de un vaso donde estaba el maná, ¿verdad? Y eso es lo que Dios mandó a Moisés. Él mandó que pusiera la vara ahí, porque en una ocasión le hicieron varas y hizo un milagro la vara. Dice, pone esa vara allí, en el lugar santísimo. Entonces la vara de Aarón estuvo por un tiempo en el lugar santísimo. El maná también estuvo por un trozo de maná, es lo que mandó Dios. Estuvo también en el lugar santísimo, pero es porque mandó Dios, pero no estuvo ahí para siempre. El escritor de Hebreos está hablando del santuario de Salomón. El escritor de Hebreos está hablando del templo que edificó Zacarías y Zorobabel. Está hablando del templo de Herodes, que él dice, Juan capítulo 2, que por 46 años lo está remodelando y todo esto. ¿A cuál santuario? El santuario pasó por muchos cambios, hermanos. Y está hablando del santuario de Moisés. Aquel santuario, hermano, donde estaban las cortinas. El tabernáculo no era de piedra, no era de oro. Y es otra confusión en los comentarios que me di cuenta yo, que están interpretando Hebreos capítulo 9 basándose en el templo de Salomón. No está hablando del templo de Salomón. Sí, había el lugar santo y el lugar santísimo, pero el lugar santo y el lugar santísimo de Moisés, hay algunas diferencias del templo de Jerusalén, de Salomón. En este tratado, hermanos, les hago ver eso. Pero, ¿a qué conclusión llego yo? Que cuando veo una palabra, tengo que tomar primero, ¿qué? Su sentido primario. Pero si hay contradicciones, tengo que ver el sentido, ¿qué? Secundario. Por eso, tenía, no quiere decir que pertenecía. Nomás lo tenía ahí cuando se oficiaba anualmente. Ven, hermanos, las técnicas que estamos viendo aquí. Esto espero que ayude a que nosotros veamos los textos muy diferentes nomás leer. Otra cosa muy importante, hermanos, es la etimología. Vean ustedes ahí. La dinámica etimológica de las palabras. Esto determina también el significado. Es importante hacer estudios sobre la raíz, cómo vino a ser compuestas ciertas palabras y luego se le da un significado, y es lo que vamos a ver aquí. La etimología, hermanos, puede dar la definición de las palabras que ayuda a interpretar los textos. Hay varios criterios que quiero que vean conmigo para aprender cuándo se estudia la etimología. Otra vez, ahí está en la pantalla, la construcción etimológica, por ejemplo, de la palabra eusebia. Lo que ven ustedes ahí en la pantalla, y esta palabra se halla en 1 Timoteo capítulo 2, verso 2, piedad, ser devoto, ser reverente, piadoso. Pero eusebia es una palabra en el idioma griego. Pero etimológicamente, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno y bien, y sebomai, ser devoto y reverente. ¿Y se traduce qué? Piedad. Noten la palabra teosebeia, viene de teo, Dios, y otra vez de la raíz sebomai, como vimos en 1 Timoteo 2:2, sebomai, ser devoto y reverente, y se traduce también ¿qué? Piedad. 1 Timoteo 2:10. Ahora, ¿qué es lo importante aquí?
¿Qué es lo importante? Que la Biblia, la versión, Reina Valera, traduce piedad en 1 Timoteo 2:10 y traduce piedad en 1 Timoteo 2:2. Son la misma palabra en griego. ¿Ven ustedes la dinámica, hermanos, etimológica? Que con el simple hecho de añadir EU a sebomai o teo a sebomai cambia realmente el significado en griego. Sin embargo, ¿qué pasó en la traducción? Se pierde. Una quiere decir ¿qué? Una nueva devoción. Y la otra es una devoción a Dios. Bueno, que hay diferencia de tener una nueva devoción y tener devoción a Dios. Bueno, no hay nada. Pero en lo espiritual sí, hermanos. Si yo estoy refiriéndome a Eusebia, Eusebia, la primera, tener un buen nuevo sentir espiritual de devoción, está hablando ¿qué? De la fuerza con que yo adoro y sirvo a Dios. Pero si estoy hablando que yo hago esto porque yo hago ciertas cosas de devoción, porque Dios me lo manda, porque yo soy un hijo de Dios, entonces uso la palabra teosebeía. ¿Qué diferencia hay? Uno está hablando de ¿qué? La fuerza interna para hacer las cosas. Y la otra está hablando ¿qué? De mi conocimiento que soy hijo de Dios para servirle a Él. ¿Hay diferencia en interpretación? Claro que sí. Acabo de interpretar las dos palabras y hay diferencia. Uno tiene que ver con ¿qué? El sentir poderoso, genuino, nuevo que tengo para servir a Dios y ser devoto a Él. El otro es ¿qué? Lo que tengo aquí en mi mente. ¿Por qué? Soy una persona de devoción. Son diferentes en interpretación. Entonces estamos viendo que la definición etimológica, hermanos, es muy, muy importante. Y otra vez, tenemos que estudiar griego. Yo sé que muchos de ustedes dirán, estudiar griego, pues ¿cuándo vamos a estudiar griego? Yo no sé, hermanos. Eso es algo que ustedes van a tener que figurar. Lo que estoy diciendo yo, si quiero interpretar profundamente, exegéticamente, tengo que conocer la etimología. Primero entonces hay la dinámica de la etimología. Número 2, hay la variación contemporánea del significado de palabras. La variación contemporánea del significado de las palabras. Esto es interesante, hermano, porque las palabras varían en cómo se usaban en el primer siglo. Noten ustedes ahí. Por ejemplo, yo uso la palabra catartizo. Catartizo. Esta palabra se traduce, y es la misma en el idioma griego. Es la misma. Pero ¿cómo se traduce en Mateo capítulo 4, verso 21? En cuanto a las redes. ¿Que estaban qué? Remendaban las redes. En Lucas capítulo 6, verso 40. Efesios capítulo 4, verso 12. Noten ustedes, hablando del equipado, dice que perfeccionando. En Hebreos capítulo 11, verso 3, hablando del universo, dice que Dios había ¿qué? Constituido perfección cosmológica. Esto no hay un texto bíblico en cuanto al último uso contemporáneo, pero también se usaba en la medicina un término técnico para restaurar huesos. No crean que la práctica de quiropráctica es algo moderno. Este viene de muchos años antes de Cristo. Entonces, la palabra catartizo, hermanos, ¿qué es lo que vemos de ella? ¿Qué es lo que vemos de ella?
¿Qué vemos de la palabra cartatizo? Se traduce, la palabra en el idioma es la misma, pero tiene variación de ¿qué? Significados, por el sentido, como se usaba. El contexto determina. ¿Por qué no se tradujo allá en Mateo, capítulo 21, que estaban, vamos a decir, remediando los huesos? No tiene ese sentido. El contexto está hablando que ¿qué estaban haciendo con las redes? La estaban remendando, pero ¿cómo? Que todo estuviera ¿qué? Bien coordinado, estructurado, bien perfecto, ¿verdad? En Lucas capítulo 6, verso 40, está hablando de educación, hermanos, entrenar completamente a la gente. No es nomás de enseñarles así a la ligera, pero enseñarles ¿qué? Completamente las cosas en la medicina es para restaurar los huesos, y cuando las personas hablaban del universo, hablaban de ¿qué? Cartatizo, de cómo el universo está hecho ¿qué? Perfectamente. Es algo maravilloso de ver la perfección en que se hizo el universo por Dios. Yo, hermanos, leo la palabra remendar, la palabra constituido, y ¿qué me doy cuenta? Que se traduce diferente, pero tiene diferente sentido, depende el contexto en que se está usando. Medicina, educación, la pesca, o hablando de la astrología, depende. Se usaba esa palabra. Hay variación, hermanos, entonces, contemporánea, en los significados de muchas palabras, en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo, más en el Nuevo Testamento, porque el griego, hermanos, era un idioma que se usaba bien definitivamente, bien concretamente, y se podía identificar su significado en diferentes maneras. Ahora vamos a ver, noten ustedes la siguiente. El cambio dinámico histórico de ciertas palabras. ¿Qué quiere decir esto? El cambio dinámico histórico de ciertas palabras. Es que las palabras, hermanos, las palabras pasan por evolución. No estoy hablando de evolución humana. No estoy hablando de evolución física. Estoy hablando, hermanos, que las palabras cambian. Estoy usando la palabra evolución en su sentido específico. Las palabras cambian significado de una época a otra época. Si yo les digo a ustedes, ¿qué es la dinámica histórica de la palabra dieinon? Y ustedes van a Mateo capítulo 23 y van a Lucas capítulo 14, verso 12, y a 1 Corintios 11, 20, y ustedes van a ver la palabra cena. Pero yo les digo, quiero que me den la dinámica histórica de esta palabra. ¿Siempre significaba cena? Por lo que vemos, hermanos, no fue así. ¿Cómo sé yo? Bueno, hice un estudio de esta dinámica histórica, de la historia de esta palabra. Busqué yo cuando en la historia alguien usó esta palabra, y luego me di cuenta, hermanos, que tenía cierto sentido 400, 500, 1000 años antes de Cristo, en el griego ático, porque el griego koiné es diferente al griego ático. El griego ático, ¿estudiaron ustedes esto? Están estudiando el griego clásico. Hay el griego clásico, y luego hay el griego koiné, y luego hay el griego bizantino. El griego clásico es 300 años antes de Cristo. El griego koiné, 300 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo. El griego bizantino, año 300 después de Cristo, como hasta 1400. Y nosotros
leemos y estudiamos los manuscritos en su forma bizantina a veces, del griego que se usaba 400 años después de Cristo. Y no nos damos cuenta que el griego bizantino era diferente al griego koiné de la Biblia. Y el griego koiné de la Biblia es diferente al griego clásico de Homero. Homero usó esta palabra para referirse a ¿qué? En los tiempos de Homero, 900 años antes de Cristo. Desayuno. Entonces Homero decía, de horno tornatón. De horno tornatón. ¿Qué decía? ¿Voy a cenar pan o voy a desayunar con pan? El pan. Voy a desayunar. ¿Qué es un desayuno? La comida en la tarde, mediodía o en la mañana. La comida en la mañana. Pero se fijan ustedes, hermanos, si yo voy a la cena del Señor allá por Lucas 21, ¿verdad? Que donde se constituyó la cena del Señor, que Cristo está con sus discípulos y Él deseaba mucho, dice, esa cena. Y veo ahí la palabra, o en 1 Corintios capítulo 11, verso 20, donde habla Pablo de la cena. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? ¿Voy a decir, es un desayuno? No, no es un desayuno. Pero sí fue un desayuno. Esa palabra gradualmente fue ¿qué? Fue cambiando su significado. ¿Ven ustedes? Eso es lo que se le llama la evolución de las palabras, el cambio dinámico, histórico de las palabras. En el Mateo capítulo 23, verso 6, dice que a muchos judíos les gustaba ¿qué? Ser primero en los banquetes. No hace referencia a hora del día. No más que un banquete. A veces hay banquetes aquí en la escuela. No necesariamente son en la tarde. No son cenas. Puede ser a mediodía. A veces tenemos banquete a mediodía. Así era en el primer siglo. La palabra dieinon significaba también ¿qué? Banquetes. Pero también era ¿qué? Una comida fuerte en la tarde. Lo que llamamos nosotros cena del Señor es ¿qué? Una comida que se llevó a cabo en la tarde. Por supuesto, no es Jesucristo y la Biblia no está enseñando la hora que debemos de comer nosotros la cena, sino que está enseñando ¿qué? El tiempo, la hora que Jesús la comió. Es todo lo que está enseñando. Pero nos enseña que la palabra puede significar ¿qué? Una cena fuerte ya en la tarde. Eso es lo que se llama, hermanos, el cambio dinámico histórico de las palabras. Pero también, noten ustedes, la dinámica de las traducciones. La dinámica de las traducciones. Ahí está unos ejemplos. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de escudriñar cuidadosamente cómo las palabras se traducen. Porque nosotros tenemos español, que es una traducción del griego o el hebreo. Por ejemplo, ahí está la palabra hombre. Y todas estas veces que ustedes notan ahí, Mateo 4:4, se traduce que en la versión Reina Valera, hombre o hombres. Pero en Mateo 4:4 es la palabra antropos. Y la palabra antropos en el idioma del griego es ser humano. Ayer estaba leyendo los manuscritos de Josefo, porque Josefo los escribió en griego. Y es bien interesante que él dice que el candelabro, el arca de oro de incienso, la mesa de propiciación, dice que estas cosas eran bien maravillosas y famosas para toda la humanidad, y usa la palabra antropos. Dije, mira, no está hablando de para los hombres, como hombre, ser género masculino. Está hablando ¿qué? Para toda la humanidad. Y es lo que vemos aquí.
Pero también se traduce, hermanos, hombre en Hechos 8:2, 1 Timoteo 2:12. Aunque se traduce hombre en español, la palabra griega es que aner. Ahora sí es el sexo ¿qué? Masculino. Lo mismo podemos ver en Mateo 17:4. Se traduce hombre. Sin embargo, la palabra griega es tis, una persona de cualquier género. El contexto únicamente va a determinar cuál género, hombre o mujer. Y luego Romanos capítulo 1, verso 27, se traduce también ¿qué? Hombre en español, pero es arsen, la naturaleza del género masculino. Y aquí estamos nosotros entonces ¿qué? Leyendo ¿qué? Estamos leyendo hombre, hombre, y el hombre, hombre, hombre. Y lo que no nos damos cuenta, hermanos, que hay esa dinámica que las traducciones no pueden dar un comentario o definición de las palabras. Tienen que buscar la palabra más cerca y una de ellas. Yo sé que la palabra arsen significa ¿qué? Está hablando de la naturaleza del hombre masculino. Pero ¿cómo puedo decir yo aquí arsen, hombre con su naturaleza masculina? Antropos, hombre con su, hablando de todo ser humano. No puedo yo traducir así. La regla de traducciones es que buscar la palabra más cerca y apropiada. Se deja a nosotros los intérpretes de saber que estas palabras son ¿qué? Diferentes en el idioma en que se escribió. Esa es la dinámica de las palabras en cuanto a hombre. Vamos a ver una más antes de terminar esta clase. Y esta es la dinámica de las traducciones todavía. Noten ustedes la palabra servir o siervo. La palabra servir o siervo. 1 Corintios 3:5 se traduce servidores. Y esa es la palabra diáconos. 1 Corintios 4:1 se traduce servidores. Sin embargo, es que juperetes. 1 Corintios 9:13, paredreu, se traduce sirven. 1 Corintios 9:17, se traduce doulos, siervo. Y Romanos 1:9, de latreo, se traduce siervo. Entonces tenemos siervo de diferentes palabras, servir de diferentes palabras, servidores, diferentes palabras. Otra vez, hermanos, ¿qué estamos viendo en las traducciones? No es culpa de los traductores. Nadie tiene culpa aquí. La regla es que se tiene que traducir una palabra. No pueden hacer un comentario. No puede dar definiciones a las palabras cuando se traducen. Tienen que buscar la mejor palabra que se le da del significado del griego. Entonces, lo que vemos nosotros aquí, que en la palabra de Dios, hermanos, si vamos a hacer una buena interpretación, yo tengo que conocer ¿qué? El significado de las palabras. Tengo que saber el significado de las palabras. No puedo yo agarrar un diccionario moderno y decir, es lo que significa esta palabra como Jesucristo, el apóstol Pablo, la habló. No es así. No es así. Desafortunadamente, muchos de nosotros interpretamos la Biblia con técnicas, significados modernos, y eso no es una regla de una interpretación adecuada, exegética de la Biblia. Tenemos que saber nosotros el significado de las palabras. En la siguiente clase vamos a seguir ahora con el uso del lenguaje figurado. ¿Cómo le damos significado al lenguaje figurado? Un poco más difícil.